Se hizo un silencio sepulcral cuando la mano escuálida y pálida del chico se alzó sobre las cabezas de todos, atrayendo la atención de la multitud. Los ojos de aquellos que lo rodeaban se clavaron en su mano, su piel blanquecina brillaba por los rayos del sol. Mercenarios y caballeros por igual, absolutamente todos dirigieron sus miradas hacia su mano, con un temor creciendo dentro de ellos, luego de ver cómo alguien como Gonzalo fue derrotado con solo un dedo. Los murmullos inquietos se extinguieron y el aire se volvió denso con anticipación. La silueta del chico se recortaba en contraste contra el fondo oscuro y opresivo. La expresión aburrida en su rostro no cambió en ningún momento, sus ojos enfocados en la multitud como estaban, se movieron con deliberada lentitud. La multitud permanecía en un estado de expectación y temor. Los ojos carmesíes de Accelerator se movieron buscando su presa. Accelerator conocía mejor que nadie a los humanos, después de todo estando en el lado oscuro de Ciudad Academia era algo obligatorio identificar las verdaderas intenciones de todos, o de lo contrario sería usado por todos, engañado y traicionado. Desde muy joven entendió eso. Entonces él sabía exactamente cómo identificar a los espías. Con su mano levantada en lo alto del cielo, sus ojos se enfocaron en buscar a alguien que definitivamente fuera un espía, como parte del sentido común concentró toda su atención en los mercenarios, ya que, por probabilidades, tenía más opciones de encontrar a un miembro de Kuroinu entre ellos, aunque no descartaba a los caballeros, giró sus ojos y observó al hombre que había mandado a volar. Ja. Dejó escapar una pequeña risa. ¿Qué estás haciendo? Maya gritó. Accelerator Sibe volvió para mirarla, simplemente sonrió. Bueno, todos los que sean miembros de Kuroinu morirán. Accelerator dijo, mientras sus fríos ojos recorrían a todos. Maya parecía querer decir algo más, pero no estaba segura de qué podría decir para detenerlo. Ahora bien, lo que él buscaba era señales en el lenguaje corporal, era lógico que todos estarían nerviosos luego de lo que él hizo, pero él buscaba a aquellos que reaccionaron ante la palabra de Kuroinu, y rápidamente localizó a unos cuantos, ignoró a la mayoría y centró toda su atención en el que era más obvio de todos. Un mercenario que estaba en parte trasera de la multitud. Y empezaré por ti. Accelerator dijo con una sonrisa, mientras apuntaba con su dedo al hombre. Las palabras resonaron en el aire, enviando escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. Maya, que se había mantenido expectante de las acciones del monstruo, sintió que su sangre hervía. Desde su punto de vista, Accelerator solo estaba realizando acciones al azar, pues para ella era imposible que alguien distinguiera a un espía simplemente con una mirada. Entonces, lógicamente, ella deseaba intervenir y detener las despóticas acciones del monstruo, sin embargo, la parálisis del miedo le impidió dar ese paso valiente. Se sentía impotente y vulnerable ante aquel ser que encarnaba sus mayores temores, enviando a volar a Gonzalo con un dedo, matando a un grupo de soldados en menos de un minuto. Ella presenció todo eso de primer mano, y no podía negar el terror que este chico producía en ella. Era consciente de que su falta de coraje la convertía en una cobarde, una espectadora pasiva en medio de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Su mera presencia era suficiente para sofocar cualquier intento de resistencia. Ante él, incluso los mercenarios, curtidos en innumerables batallas y acostumbrados a la ferocidad del combate, podían sentir cómo su piel se erizaba y su sangre se enfriaba. Accelerator era algo mucho peor que un ejército de monstruos despiadados. Era como una daga oxidada que se hundía en la piel, traspasando los músculos y dejando una herida profunda y dolorosa. Una culpa creciente se arremolinó dentro de Maya, como la princesa guerra de este lugar. Ella debería evitar que estas cosas pasaran, incluso si había traidores dentro de sus fuerzas, debía de buscar una forma de evitar que inocentes se vieran involucrados. Accelerator giró sus ojos y notó la mirada en los ojos de la mujer, y entonces se sintió mucho más irritado de lo que estaba. Detente. Maya le obligó a murmurar, pero apenas si fue audible para ella. Accelerator frunció ceño, y luego volvió a mirar al mercenario. Con un esfuerzo apenas visible presionó el suelo con sus pies, provocando que éste estallara bajo su fuerza. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire, mientras las astillas se dispersaban en todas direcciones. Maya, instintivamente, alzó sus brazos para proteger su rostro y evitar ser alcanzada por las afiladas astillas que amenazaban con golpearla.
La mayoría de los caballeros y mercenarios no pudieron seguir al chico, que desapareció repentinamente, entonces decenas de ojos se movieron frenéticamente buscándolo. Un crujido se escuchó de la parte trasera de la multitud, Maya escuchó lo mismo, todos giraron su cabeza, para ver lo que había producido ese sonido. Entonces lo que vieron, fue aterrador en el mejor de los casos. Accelerator estaba parado con una mano, estaba sosteniendo del cuello a uno de los mercenarios, el que identificó como el espía, mientras que con la otra sostenía el brazo del hombre, retorciéndolo en un ángulo antinatural, roto. Una espada con el filo recién pulido estaba tirada en el suelo, todos los que estaban alrededor se alejaron de manera instintiva. Con una sonrisa retorcida, Accelerator clavó su mirada en los ojos del mercenario. Sujetando firmemente su garganta, evitaba que emitiera un grito, provocando solo un angustiante gorgoteo en su intento por comunicarse. Mientras la multitud observaba con horror la escena, incapaz de intervenir o apartar la vista, el albino sabía que ahora tenía la completa atención de todos, y el miedo de ellos por igual. Entonces habló. Tú eres un espía. No fue una pregunta, fue una afirmación. Ahora, tienes dos opciones, me dices a todos los demás bastardos que están en este lugar o me divierto contigo mientras descubro a los demás, los dos caminos nos llevan al mismo resultado. El mercenario, con el rostro contorsionado por el dolor y el miedo, se encontraba atrapado en un dilema desesperado, sabiendo que su vida pendería de un hilo sin importar qué decisión tomara. La tensión en el aire era palpable mientras todos los presentes presenciaban el sádico juego de poder de Accelerator. En realidad, Maya notó, tal vez por coincidencia, que Accelerator nunca dijo que le perdonaría la vida al mercenario, y por alguna razón sintió que no había necesidad de decirlo, porque estaba claro que ese monstruo no tenía pensado dejar a ninguno de los espías vivos. Accelerator aflojó su agarre para permitir que el mercenario hablara, pero este no dijo nada. En realidad, Accelerator pudo ver algo parecido a la convicción, cuando ese tipo lo miró a los ojos, incluso en el miedo y el terror, él quería resistirse. Accelerator dejó escapar una carcajada burlona. Jamás diversión para mí. Seguido de esas palabras, el albino apretó con más fuerza el brazo del hombre y luego tiró de él, los tendones y el hueso se separaron con un sonido repugnante, mientras la sangre comenzaba a salir a borbotones, el albino se aseguró de detener el sangrado, y controlar la bioelectricidad del cuerpo del mercenario para evitar que se desmaya por el dolor o la pérdida de sangre lo matara, y también amplificó su senilidad al dolor. El resultado fue una agonía sin precedentes, un sufrimiento que jamás había sido experimentado por ser humano alguno. Fue impuesto directamente por las manos del monstruo número 1 de Ciudad Academia. El hombre comenzó a gritar, desgarrando su garganta. Algunos de los mercenarios, al ver esto, comenzaron a retroceder lentamente, mientras que algunos sostuvieron sus espadas y armas con más fuerza. Accelerator detuvo los gritos del mercenario, sosteniendo con fuerza la mandíbula del hombre, y luego, un crujido se escuchó, cuando la aplastó por completo. Deteniendo los gritos del cerdo. La visión grotesca del espectáculo hizo que Maya cayera de rodillas, sintiéndose abrumada por la crueldad desplegada ante sus ojos. Accelerator frunció el ceño cuando una flecha voló en aire, y se acercó peligrosamente a su espalda. En ese momento la flecha se rompió en pedazos en el momento que tocó su piel. Accelerator giró sus ojos y miró al mercenario que estaba empuñando una ballesta. Luego de eso, usó su control sobre el cuerpo de hombre y controló su bioelectricidad para apaciguar el dolor que le había ocasionado. Lo levantó en aire, e hizo que mirara al hombre que le había disparado la flecha. ¿Ese bastardo es miembro de Kuroinu? Accelerator preguntó. El hombre que le había disparado retrocedió ligeramente. Mientras que el que estaba sosteniendo en el aire, duró un momento, aunque el dolor desapareció de un momento a otro, su mente aún estaba difusa por el reciente dolor. Antes de que pudiera decir algo, Accelerator comentó. Si no dices nada, recuerda que aún tienes 3 extremidades. La amenaza implícita hizo que el hombre quiera responder con sinceridad, y luego de un momento, con lágrimas surcando sus ojos, asintió ligeramente, dado que no podía hablar, por culpa de su mandíbula destrozada. Accelerator sonrió. Entonces uno de los caballeros se adelantó con una espada en sus manos. Accelerator lo notó, y también notó que él no era parte de Kuroinu, sino al contrario, un tipo que se lanzaba para acabar con el monstruo que estaba haciendo un terrífico espectáculo. Valiente, pero solo eso.
Dio un paso, y el suelo debajo de sus pies se quebró, en un área de 5 metros, el caballero incapaz de mantener el equilibrio cayó al suelo, pero claro, eso no sería suficiente para detenerlo. Entonces cuando alzó su vista para enfrentar al monstruo, se detuvo en seco. Accelerator estaba caminando tranquilamente hacia el mercenario que había identificado como un espía. El otro mercenario que había estado torturando, estaba en el suelo, muriendo lentamente. Cada paso que daba Accelerator provocaba que el suelo se resquebrajara y la tierra temblara, generando una atmósfera de intimidación. Aunque esta exhibición podía parecer una fanfarronada, en realidad era una estrategia para disuadir a los demás de atacarlo en grupo y así evitar causar daño a aquellos que no eran espías. La estrategia resultó efectiva, ya que nadie se atrevió a atacarlo y todos retrocedieron con miedo en sus ojos. Sin embargo, había otro problema. De reojo, Accelerator notó que algunos estaban a punto de huir y escapar. Una sonrisa se dibujó en su rostro. En un instante, el viento estalló como un huracán, envolviendo a todos y creando una jaula improvisada para evitar que escaparan. Accelerator se acercó al mercenario y lo tomó del cuello. Ahora, ¿qué tal si comenzamos? Después de la tensa reunión entre las tres, cada una se sumergió en sus propios asuntos. Kaguya se dedicó a reorganizar las fuerzas restantes tras el ataque, preparándose para partir y encontrarse con Celestine. Por otro lado, Prim se encontraba en el jardín del templo, sentada en silencio, contemplando el hermoso paisaje. Había estado ayudando a los habitantes del pueblo, repartiendo provisiones, y usando un poco de magia curativa, para ayudar a aquellos que tenían heridas menores. Mientras lo hacía, se sentía desgarrada cada vez que veía a una mujer que había sido atacada por los miembros de Kuroinu, ver a una familia destrozada, un niño que tuvo que ver algo así. Simplemente su corazón dolía mucho. Entonces Alicia le había dicho que debía de tomarse un descanso, es por eso que estaba en este lugar. En cuanto llegó, y fue dejada sola, lloró, sintiendo un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras luchaba por contener el llanto. Quería abrazar a cada niño huérfano, consolar a cada familia destrozada, pero se sentía insignificante ante la inmensidad de la tragedia. Lloró, quién sabe por cuánto tiempo. Pero finalmente se detuvo cuando obligó a su mente a pensar en otra cosa. Aunque no precisamente a algo que aliviara la carga en su corazón, estaba sumida en sus pensamientos, perdida en ellos. Las palabras de Kaguya resonaban en su mente, alimentando sus dudas y sembrando la semilla de la desconfianza hacia Accelerator. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro, algo completamente inusual en ella. Desde aquella reunión, no había logrado apartar esos pensamientos intrusivos, que venían y se iban con una rapidez desconcertante. Se puso de pie y caminó hacia el puente que se alzaba en medio del jardín. El pequeño río que fluía era un único sonido de fondo que se escucha, y cuando llegó a puente, miró hacia este, viéndose a sí misma en él. Dejó escapar un suspiro cansado. El viento soplaba suavemente, agitando sus cabellos rosados mientras el sol brillaba en lo alto del cielo. En unas horas más tomarían el camino para ir a la siguiente fortaleza y luego reunirse con Celestine-sama. Mientras observaba el hermoso paisaje, Prim se encontraba en conflicto consigo misma. Por un lado, su intuición y sus interacciones con Accelerator le decían que era una persona digna de confianza. Pero, por otro lado, las palabras de Kaguya la hacían cuestionar su juicio. En realidad, no fue solo Kaguya, su propia hermana había mencionado lo mismo aquella vez. Que debía mantenerse alejada de Accelerator, que era alguien peligroso. ¿Debería dudar de él también?, se preguntó Prim en voz baja, su voz casi perdida en el susurro del viento. La imagen de Accelerator se grabó en su mente, como una sombra persistente. Recordó cada interacción que habían tenido, y en ese instante, se percató, aunque le dolía admitirlo, de que él nunca se había preocupado verdaderamente por ella o por Alicia. Su atención parecía estar únicamente enfocada en eliminar a Kuroinu, mostrando poco o nulo interés en cualquier otra cosa, incluyéndola a ella. En ese momento, Prim se sintió desgarrada entre su instinto y las dudas sembradas por Kaguya. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras luchaba con sus emociones contradictorias. No quería desconfiar de Accelerator, pero tampoco podía ignorar las palabras de Kaguya y su hermana. Sentía un profundo deseo de entender a Accelerator, y al mismo tiempo, entender qué era eso que sentía siempre que estaba cerca de él. Prim cerró los ojos y se permitió un momento de calma. Respiró profundamente, tratando de encontrar la claridad en medio de la confusión.
Sabía que tenía que tomar una decisión, le había dicho a su hermana que ya no era una niña, tal vez era momento de dejar de actuar como una niña, hasta ahora solo había estado pensando en Accelerator, pero necesitaba empezar a pensar como una princesa. Finalmente, con determinación renovada, Prim se limpió las lágrimas y se enderezó. Decidió que no permitiría que sus sentimientos la distrajeran de sus deberes como un princesa, tenía que ser más fuerte, para proteger a todos como su hermana y como Accelerator. Maya estaba horrorizada. Mientras Accelerator se erguía sobre un suelo lleno de cuerpos, su figura imponente destacaba en medio de aquel escenario macabro. Sus ojos reflejaban una frialdad indescriptible, desprovistos de cualquier rastro de empatía o compasión. El dolor y la muerte parecían no afectarle, como si estuviera desconectado de la humanidad misma. El silencio que reinaba en el aire era opresivo, solo roto por los susurros ahogados de los sobrevivientes aterrados. Maya, paralizada por el terror, observaba la escena con los ojos vidriosos, incapaz de procesar completamente la magnitud de la violencia desplegada ante ella. La cárcel de viento que Accelerator había creado, se había desvanecido lentamente. Los cuerpos inertes yacían dispersos, una trágica representación de la destrucción y el sufrimiento causados por aquel monstruo. Maya estaba sin palabras. Los pensamientos se agolpaban en su mente, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que esto pasara? La presencia de Accelerator frente a ella era una dolorosa realidad de lo inútil que había sido. Más de la mitad de sus hombres, caballeros y mercenarios, habían sido asesinados. En ese momento, Maya supo que debía tomar una decisión. Debía encontrar la fuerza para resistir a aquel monstruo que se cernía sobre ellos. Aunque el miedo la embargara, sabía que no podía quedarse inmóvil mientras la opresión y la destrucción se apoderaban de su mundo. Y así, mientras Accelerator se erguía sobre aquel mar de cuerpos sin vida, Maya se armó de valor y se preparó para enfrentar la oscuridad que había llegado a su fortaleza, se negaba a aceptar que este monstruo fue enviado por Celestine Sama. Pero cualquier rastro de determinación desapareció, cuando Accelerator se giró y la miró, con una sonrisa en su cara. En ese instante, Maya sintió que el tiempo se detenía. La sonrisa retorcida de Accelerator la atravesó como un puñal, sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad abrumadora. Era como si pudiera leer sus pensamientos. Accelerator caminó lentamente, hasta pasar a unos metros de la líder de esta fortaleza, no la miró, pero dijo con un tono aburrido: «Deberías de limpiar este lugar, antes de que empiece a apestar a mierda». Y con esas palabras, el monstruo se fue. «Deberías de limpiar este lugar, antes de que empiece a apestar a mierda», Accelerator comentó con una ligera sonrisa mientras se alejaba de la impotente Maya. Se tomó un momento para tomar su bastón y desactivar su gargantilla. Monstruo. Uno de los pocos soldados que Accelerator consideró libre de relación con Kuroinu, gimió con la voz aterrorizada. Accelerator se detuvo una fracción de segundo. «¿Monstruo?», él dijo perezosamente. El caballero se congeló, cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Esperaba que el monstruo albino se volviera y le arrancara las extremidades, que lo torturara de las peores maneras posible, pero eso no pasó. «Sí, eso es más apropiado». Accelerator sonrió ligeramente, y continuó su camino. Estaba cansado de ser llamado Salvador o Ángel, ambos apodos no encajaban con alguien como él, entonces esa ligera irritación que había estado sintiendo desde que llegó a este mundo se liberó un poco, el miedo, lo hizo sentirse mejor. Después de todo, él era un villano. Ser tratado como tal era refrescante. Mientras caminaba vio a alguien parado en el límite del campo, a una chica de pelo morado, con una armadura inútilmente sugerente. Accelerator entrecerró los ojos ligeramente, cuando vio que sus manos están temblando. Bueno, era obvio que ella estaría asustada, aunque ya había presenciado cómo mataba a los miembros de Kuroinu. Esta fue la primera vez que Accelerator se tomó el tiempo de hacer su trabajo, extrayendo hasta el último grito que pudo de los miembros de Kuroinu. Cuando pasó al lado de la chica, ella se las arregló para hablar. Accelerator ese. Su boca se cerró de golpe. El albino la ignoró y caminó a su lado. No se dijo ni una sola palabra, porque las miradas lo habían dicho todo. Accelerator caminó hacia la pared del lugar. Habiéndose encargado de todos los miembros de Kuroinu que había infiltrados en esta fortaleza, se tomó un momento para decir qué hacer a continuación.
Había varias cosas que tenía que considerar, ahora mismo sabía la dirección por donde quedaba la siguiente fortaleza, y en realidad estaba considerando irse sin más, no le importaba especialmente lo que hicieran esas princesas incompetentes. Moviendo su cabeza de un lado a otro, rápidamente tomó una decisión, primero interrogaría al bastardo que parecía el líder de la facción de Kuroinu en este lugar. Caminó tranquilamente, sintiendo las miradas de Maya y la chica de cabello lila en su espalda. Accelerator camino hacia la pared del lugar. Habiéndose encargado de todos los miembros de Kuroinu que había infiltrados en esta fortaleza, se tomó un momento para decir qué hacer a continuación. Había varias cosas que tenía que considerar, ahora mismo sabía la dirección por donde quedaba la siguiente fortaleza, y en realidad estaba considerando irse sin más, no le importaba especialmente lo que hicieran esas princesas incompetentes. Moviendo su cabeza de un lado a otro, rápidamente tomó una decisión, primero interrogaría al bastardo que parecía el líder de la facción de Kuroinu en este lugar. Caminó tranquilamente, hacia el hombre estrellado contra la pared. A su alrededor se habían formado un par de caballeros, que parecían increíblemente asustados, pues presenciar una masacre tan unilateral los llevó a no poder moverse, incluso cuando había peleando en sangrientas batallas anteriormente, hay un límite para la que un hombre es capaz de soportar. Reaccionaron cuando Accelerator comenzó a acercarse, uno de ellos salió corriendo, mientras que otro alzó su espada frente al albino. Accelerator miró al caballero que corrió, luego de un momento de indecisión llevó una mano a su cuello, enseguida movió un dedo y una cuchilla de viento le cortó el hombro, atravesando el metal de su armadura sin problemas. El hombre dejó escapar un grito ahogado. Y cayó de rodillas al suelo. No te muevas. Accelerator dijo tranquilamente. El caballero no se volvió a mover. Girando sus ojos, Accelerator miró al otro soldado que estaba frente a él. Y con un movimiento de sus dedos, una pared de viento lo empujó violentamente contra la pared. Golpeando su cabeza contra la roca, el hombre se desmayó. Finalmente miró al jefe de todas las basuras de este lugar, se había asegurado de no matarlo, para poder interrogarlo, aunque seguramente le había roto algunas costillas con ese golpe. Accelerator se inclinó ligeramente y tocó la frente de Gonzalo, comprobó el estado del hombre, tal y como había pensado, no moriría por ese golpe. Luego de un momento controló la bioelectricidad dentro del cuerpo de hombre, y manipuló su cerebro para que éste despertara. Con un grito el hombre abrió sus ojos, se movieron erráticamente, pero se detuvieron en la cara del albino. ¿Qué? El hombre dijo luego de unos momentos. Accelerator lo miró desinteresado. Entonces, maldito bastardo, tengo algunas preguntas que quiero que respondas antes de que te mate. Accelerator murmuró mientras desactivaba su gargantilla una vez más, se movió un poco y tomó la espada que el caballero había soltado, frunció el ceño cuando tuvo que levantar la espada, era un poco pesada. ¿Quién? No. ¿Qué demonios eres tú? Gonzalo dijo con apenas fuerzas. Accelerator levantó la espada y la clavó en la pierna de Gonzalo, el hombre gritó de dolor. Se supone que vas a responder mis preguntas, no a hacerlas. Accelerator dijo mientras movía la espada aún clavada en la pierna del hombre. Cuando había comprobado el estado del hombre, se tomó la molestia de aumentar la intensidad con que el cerebro del hombre interpretaba las señales de dolor duplicándolo, también se había asegurado de evitar que el hombre se desmayara por el dolor. Accelerator dejó la espada clavada, y miró al hombre con una expresión aburrida. Activó su gargantilla una vez más, y esta vez al tocarlo, controló los impulsos eléctricos del sistema nervioso para disminuir el dolor que el hombre sentía, al menos hasta el punto donde él pueda responder a sus preguntas. ¿Sabes cuáles son los próximos movimientos de Kuroinu? El hombre abrió los ojos. No sé de qué hablas. Accelerator no dijo nada. Sus ojos fijos en el hombre, se entrecerraron, entonces Gonzalo se dio cuenta, la había cagado. ¡Qué maldita molestia! El albino dijo mientras se revolvía el cabello con su mano libre dejando su bastón a un lado. ¿Sabes cuál es el límite de dolor que un cerebro humano puede soportar? El albino comentó mientras colocaba una mano sobre el hombre. En realidad yo tampoco lo sé. Accelerator sonrió ligeramente. ¿Qué tal si lo descubrimos ahora mismo? Ahora siempre mato a mis oponentes rápidamente, aunque antes. Accelerator se detuvo abruptamente, y luego de un momento chasqueó la lengua molesta. Maldición, recordé algo molesto, supongo que ahora tendré que oír tus gritos para desestresarme. Gonzalo, aterrorizado, miró a Accelerator. El albino sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos, fríos y despiadados, parecían penetrar el alma de Gonzalo. Bien, empecemos de nuevo.
dijo Accelerator, su voz era tranquila, pero Gonzalo podía sentir la amenaza subyacente. Su tono era tan frío como el acero de la espada que aún estaba clavada en su pierna. La espada, manchada de sangre, brillaba ominosamente bajo la luz del sol. ¿Cuáles son los próximos movimientos de Kuroinu? Gonzalo tragó saliva, su garganta estaba seca. Miró a Accelerator, luego a la espada aún clavada en su pierna. Sabía que no tenía opción. Podía verlo en los ojos de Accelerator, en la forma en que sostenía la espada. No había escapatoria. Gonzalo sabía que nadie lo ayudaría en esta situación, incluso si no admitía que era un traidor, porque la sola presencia de este monstruo era suficiente para paralizar a todos. No sé de qué hablas, Gonzalo tartamudeó, su voz apenas un susurro. Su cuerpo temblaba, no solo por la sangre que escapaba de su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo él tenía miedo, uno tan crudo que hacía que su pecho se sintiera pesado. Accelerator frunció el ceño. Sin decirle una palabra, movió la espada clavada en la pierna de Gonzalo. El hombre gritó de dolor. El eco del grito se extendió por todo el lugar, los caballeros esparcidos por el lugar temblaron a escuchar el grito de su capitán, pero ninguno se movió. Maya cerró sus ojos con fuerza, mientras el grito de Gonzalo resonaba en sus oídos. Te lo preguntaré de nuevo, dijo Accelerator, su voz era fría como el hielo. Su tono no había cambiado, pero había una dureza en sus palabras que no estaba antes. ¿Cuáles son los próximos movimientos de Kuroinu? Gonzalo temblaba, el dolor era insoportable. Pero se mordió el labio, negándose a hablar. Accelerator suspiró. Parecía más un gesto de decepción que de alivio. Su paciencia se estaba agotando, y Gonzalo podía sentirlo. Parece que necesitas un poco más de persuasión, dijo, y con un movimiento de su mano, el dolor que Gonzalo sentía se intensificó. Fue como si 1000 agujas ardientes se clavaran en su pierna al mismo tiempo. El dolor era tan intenso que Gonzalo pensó que iba a desmayarse, como si esas agujas se clavaran en su cerebro. Gonzalo gritó, su cuerpo convulsionando por el dolor. Pero, aún así, se negó a hablar. Accelerator observó al hombre durante un momento, luego asintió con aprobación. Eres un bastardo muy resistente, dijo Accelerator. Sus palabras casi sonaron como un cumplido. Pero me aburres, así que apresuremos esto. Y con eso, Accelerator continuó su interrogatorio. Preguntó una y otra vez, aumentando el dolor cada vez que Gonzalo se negaba a responder. Accelerator fue implacable. No mostró piedad, no ofreció respiro. Solo preguntas y dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Gonzalo cedió. ¿Están planeando atacar la próxima fortaleza? Gonzalo logró decir entre jadeos de dolor. Sus palabras eran débiles, apenas audibles. Pero a Accelerator le bastó. Accelerator asintió, alentándolo a continuar. Hay un espía en la próxima fortaleza, Gonzalo dijo con voz débil. Ocupa un puesto alto, es considerado un héroe de guerra. Accelerator se quedó en silencio, no estaba sorprendido, con lo estúpidas y confiadas que estaban demostrando ser todas las personas de este mundo, que un bastardo se hubiera aliado con Kuroinu, incluso más que eso, un bastardo que era considerado un héroe, era casi tan gracioso, como él siendo un héroe. Ya veo. Con un movimiento casual de sus dedos, el cuerpo de Gonzalo fue convertido en carne picada. Como una explosión silenciosa, una mezcla de rojo se extendió por unos 4 metros a la redonda. El caballero que estaba cerca de ellos quedó cubierto de sangre, su rostro pálido contrastando con el rojo brillante. Accelerator se puso de pie, su figura alta y delgada destacando contra el cielo nocturno. Se giró lentamente, sus ojos fríos y vacíos barrían la escena. Sintió cientos de ojos mirándolo, llenos de terror y asombro. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que tal vez se había pasado un poco. Pero en lugar de sentir remordimiento, una sonrisa torcida se formó en su rostro. Después de todo los viejos hábitos no desaparecen fácilmente, murmuró para sí mismo mientras tomaba su bastón y daba un salto. El viento estalló a su alrededor, y su cuerpo desapareció, un cráter y una nube de polvo. Accelerator aterrizó en un claro del bosque, su aterrizaje apenas produjo un crujido, y el viento que movió las hojas de los árboles que lo rodeaban. Llevó su mano hacia su gargantilla y la desactivó, luego se movió lentamente hacia la sombra de un árbol. Se sentó, su espalda apoyada contra el tronco del árbol, y cerró los ojos. Esperaría hasta que su batería se cargara completamente y luego seguiría moviéndose hacia la siguiente fortaleza. Considerando su velocidad de desplazamiento, y por los datos que había obtenido de las fortalezas, le tomaría un par de horas llegar a la siguiente.
Si se moviera usando esos carruajes, el viaje sería de un par de días. Pero eso no era una opción para él. Había renunciado por completo a cooperar con las princesas o con cualquiera. En su opinión, todos en este mundo eran unos inútiles. ¿Cómo pueden no reconocer a un maldito espía que está frente a ellos? La idea le provocó una risa amarga. Patético. Accelerator escupió con disgusto, su voz rompiendo el silencio del bosque.